Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy día queremos tratar las consecuencias de las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, la señora Calerín López, que implican a ministros, a congresistas e incluso al propio presidente de la República en una serie de, vamos a llamarlo de manera apropiada, para no excedernos en los conceptos, en una serie de actos de corrupción en el Estado, en la que supuestamente participaría el propio presidente de la República. Esto, si bien es cierto, tienen que ver con colaboraciones que tienen que ser corroboradas, lo cierto es que ha causado una sensación, algo así como que la gota que rebalsa el vaso. Y en el Congreso ha empezado una discusión alrededor de cuál es la salida, alrededor de cuál es la salida para este impasse, para este grave problema nacional. Cerca de 8 bancadas están discutiendo cómo se debe relevar al presidente Castillo. Ese es el nivel de discusión. Algunos sostienen que el método establecido por la Constitución a través de la vacancia por la incapacidad moral es el único camino. Otros sostienen que en la medida en que no hay votos suficientes en el Congreso para alcanzar los 2/3, habría que procesar una acusación constitucional alrededor del tema de traición a la patria, tal como ha sido planteado por 8 ciudadanos encabezados por el ex canciller Francisco Tudela. Ese es el nivel de debate que se está procesando en el Congreso en el momento en que estamos transmitiendo esta entrevista. Bueno, para reflexionar sobre estos terribles temas, sobre esta medida extrema que a veces una república tiene que asumir frente a hechos incuestionables, el día de hoy hemos convocado al señor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Ernesto Álvarez. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, muy buenas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado por estar en este espacio con usted, con un periodista prestigioso. Bueno, señor Álvarez Miranda, en estos momentos se está discutiendo si el Congreso debe ir por el camino de la vacancia o por el camino de la acusación constitucional. Algunos incluso son más optimistas y elaboran escenarios optimistas y dicen que las dos medidas deberían ser planteadas. Pero creo que una república, si tiene que vacar a un presidente, debe hacerlo con el procedimiento claramente establecido por la Constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Miranda? Señor Álvarez, Ernesto Álvarez Sí, bueno, Miranda. en principio hay un sentimiento doble, contradictorio. En principio es lamentable que el Perú tenga nuevamente que estarse planteando a través de su representación política, el Congreso, mal que bien, es representante de todos los peruanos, del electorado peruano. Se tenga que plantear nuevamente la necesidad de desprenderse, de enviar a su casa a un presidente de la República, indica de que nuestro régimen está enfermo. Está enfermo porque las reglas electorales, porque las reglas de reforma política, todas han sido encaminadas a destruir el sistema de partidos, a destruir la buena o mala o regular clase política que teníamos, ha dinamitado las bases mismas de la democracia representativa, y todo esto, recordemos que no ha sido casualidad, ha sido adrede. Especialistas y consultores de las ONGs han logrado su propósito y han permitido de que un marxista-leninista, conjuntamente con un partido de extrema izquierda como Perú Libre, estén hoy en día en el gobierno, a pesar de tener solamente un 18% de votación comprometida, votación programática, porque la de la segunda vuelta es únicamente una votación de descarte. ¿Cuál es el peor candidato para el elector? Punto. Ahora, pero aunado a ese sentimiento
de pena por lo que nos sucede como país, está el otro sentimiento, el de esperanza. Porque en este momento, como usted bien lo dice, el Congreso de la República, que es la reunión de los representantes de todas las tendencias políticas importantes, está discutiendo, está debatiendo en una amplia mayoría sobre dos alternativas para desprenderse de lo que históricamente va a quedar para el estudio, el análisis de escolares y de científicos. Aparentemente, una banda delincuencial ha tomado el poder y hoy en día nuestro Congreso debate de cómo desprendernos de ello para iniciar una nueva etapa para el Perú. Un Perú democrático, un Perú que con todos sus defectos tiene todo el derecho del mundo a aspirar desarrollo económico, desarrollo político y sobre todo un futuro mejor para todos. Acá, digamos, qué interesante lo que usted señala, ¿no? Hay, digamos, una acumulación de pesimismo, pero también hay algo así como, no sé, está por ahí, cuanto más negra es la noche, más cerca está la luz del amanecer, ese viejo refrán, ese viejo dicho que se suele repetir constantemente. Digamos, el nivel de crisis institucional, el nivel de desmoronamiento institucional de la República, el nivel de crisis política, la han llevado a un límite en el que la República sobrevive o la República colapsa. Pero si la República sobrevive, digamos, ya no hay mayor experiencia de resistencia institucional que esta, ¿no? Porque es parecido, digamos, todos los grandes países han tenido su guerra convencional, guerras externas, que han destruido la mitad de sus avances sociales, económicos, la tercera parte. Bueno, a veces han destruido todo, como ha pasado en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, con Francia, con la propia Inglaterra. Si el Perú sale de esto, ¿no es cierto?, la sensación es que las instituciones quedan confirmadas, enraizadas, el camino constitucional consolidado. ¿Comparte usted esta especie de, no sé cómo llamarlo, de este sentimiento contradictorio? Sí, sí, plenamente. El Perú es un país democrático, es un país con muchas tendencias, muchas contradictorias, pero en esencia es un país democrático que cree en los circuitos abiertos de poder de la medida en que cada decisión importante que deba tomarse para perjudicar o beneficiar a todos los peruanos debe contar con la participación de la mayor cantidad de gente. Esa noción es una noción propia de la comunidad andina, de la comunidad indígena, que reúne en asamblea a hombres y a mujeres, y esto de forma ancestral, a todos los hombres y mujeres que componen la comunidad y les permite hablar a todos. Y ya los ancianos, las autoridades, recogiendo el sentir de la comunidad, toman la decisión. El Perú entonces no es Rusia. El Perú no tiene tradición, una profunda tradición autocrática que nos impida el desarrollo político hacia una democracia verdadera, una democracia representativa, madura. Lo que nos falta a nosotros es precisamente estas experiencias, porque los grandes países democráticos como las 13 colonias norteamericanas, como la misma Inglaterra, tuvieron grandes guerras civiles en las cuales se discutió en campo de batalla teorías y conceptos que hoy en día fácilmente repetimos en las universidades, pero que costaron muchísimas generaciones para lograr asentarlas, lograr hacer que se convirtieran en verdades, en dogmas, amparados por las juventudes y amparados por la realidad. Efectivamente. Ahora, digamos, volviendo ya al tema concreto que nos convoca ahora, porque, bueno, esto también, lo que estamos conversando es un tema concreto, tiene que ver con el espíritu con que uno asume estamos avanzando, ¿no? o sea,
el peruano hoy en día, en lugar de caer en la depresión, debe pensar de que sí, estamos avanzando por muchos frentes, porque ahora ya sabemos que la Asamblea Constituyente nos lleva hacia un cambio del sistema para Eh, perjuicio, y ya Eso sabemos quería, que la única economía que funciona es la economía libre, la economía que entiende el poblador de la calle. eso quería preguntarle, señor Ernesto Álvarez, antes de entrar al tema. Este, la diferencia de Perú con Chile, por ejemplo, es notable. Aquí hemos evitado la constituyente. Y lo hemos evitado porque la mayoría del país no quiere eso. Eso es evidente. Desde lo, digamos, ha habido una mayoría sólida que ha ido desde los medios de comunicación, la sociedad, el Congreso, ¿no? En el caso de Chile es todo lo contrario. La mayoría del país, sorprendentemente, ha querido el camino constituyente. Desde los medios, la sociedad y el Congreso, digamos, se tuvo que doblegar ante la movilización ciudadana. Eso es lo que marca, digamos, el sentido del optimismo que tiene este momento negro, esta noche, tal como se presenta la situación del país, ¿no? Y yo tengo una hipótesis. Para bien o para mal, nos vacunó contra el referéndum y contra la presión aparentemente ciudadana, que en realidad es de algunos grupos sociales, para una asamblea constituyente, nos vacunó Vizcarra. Vizcarra con su demagogia, una demagogia inconducente a ninguna ideología. Básicamente se trataba de salvarse de la persecución fiscal y judicial. Él quería salvarse porque en realidad lo que él era un dirigente, había sido autoridad regional con un pasado profundamente complicado. Y de Claro, lo que él quería era salvarse. Nos vacunó contra el referéndum. así El es. sí, sí, Eso sí, está, no ha sido vital para nosotros. Claro, nos evitó el bicameralismo, nos hundió, nos pero dinamitó el régimen, pero nos salvó contra lo que ha venido ahora. ujú, Nos salvó contra un mal mayor, que es la convención chilena, en la que efectivamente, pudimos haber caído fácilmente. eso es interesante, esa aproximación es muy, muy importante, muy interesante. Digamos, el Perú se ha convertido en una especie de taller constitucional, ¿no? Pero intensivo, donde se ponen en práctica todas las salidas extremas que las constituciones prevén, donde hay excesos y todo. Y algo bueno debe salir de eso si es que la institucionalidad se mantiene, si se evita la constituyente, ¿no? Pero volviendo al tema sobre la vacancia o la acusación constitucional, doctor Álvarez Miranda, ¿qué nos podría decir? Digamos, ¿esta Primero, disyuntiva que hay en el Congreso está justificada? ¿Usted cree yo que creo que quienes sí, plantean... obedece al trauma anterior de una vacancia que, aunque muchos, no, una minoría de colegas constitucionalistas más proclives a la alquimia constitucional que a una lectura seria, leal, correcta de la Constitución, ha eh, tejido, ha teñido de culpa. La vacancia es en realidad una medida, un instrumento político, no es jurídico, por cuanto no requiere de ninguna causal específica, no requiere de probanza, no requiere de debido proceso. La vacancia, tal como está establecida en la Constitución, es una medida política, es una salida pequeña de emergencia, es la salida de emergencia del avión cuando encontramos que un presidente de la República es indigno de mantenerse en el cargo, y probárselo judicialmente significaría meses o años de dolor, de crisis y posiblemente de destrucción misma del Estado. Por tanto, esa ventanita que nos da la Constitución fue mal usada, a mi concepto, con Vizcarra.
¿Por qué? Porque siendo política, fue usada a destiempo contra un presidente que tenía por lo menos un 60% o un 50% de Eso está aceptación así. ciudadana. Y Eso sí. eso permitió que Merino fuese destituido cuando en realidad era el presidente del Congreso y le correspondía gobernar en los meses necesarios para tener un nuevo presidente. Los hechos que se produjeron fueron hechos porque el Congreso por entonces no tomó en cuenta la realidad política. Y, y, Y y, eso fue un trauma que ahora pagamos, porque ahora, donde estamos observando ya no hechos de sospecha de 2, 3 delitos, sino que estamos viendo que la banda que ha tomado el poder es una banda criminal, pero no porque lo diga un periódico, sino porque los hechos lo evidencian. ahora, Entonces, ahora sí sería necesario la vacancia, pero para eso se necesita 2 tercios. a Y eso voy, ya, señor. así es, 2 tercios del número, pero un número importante, APP y Acción Popular, viven traumatizados por los hechos producidos por la vacancia anterior. Ujú. Ahora, eso también juega su papel al construir una salida madura, pues, ¿no? Porque, a ver, si yo veo el primer intento de vacancia, señor Álvarez Miranda, con respecto a este segundo momento, es evidente que este segundo momento que se está presentando es incuestionablemente favorable a una salida en la que se preserve la institucionalidad. A lo mejor en el primer momento lo que podía producirse es un contragolpe parecido al que se presentó durante la situación del señor Merino, ¿no? Es decir, todos estos hechos van construyendo una salida que me parece que va a ser incuestionable, ¿no? Cuando un presidente es vacado es porque la sociedad lo vaca. En Sí, realidad es así, eso es lo que ha dejado la enseñanza. sí, sí, definitivamente es una minoría la que hoy en día podría acompañar a un Castillo. O sea, sabemos que la institucionalidad debe mantenerse, es penoso tener que hacerlo, pero al final de cuentas es un recurso constitucional, es un recurso que la Constitución ha previsto, y es un recurso que históricamente existe en la Constitución peruana histórica. O sea, no es la primera vez ni la segunda. El tema es de que con el temor de muchos congresistas no se va a alcanzar, por lo menos por ahora, los 2 tercios para la vacancia. Y los intentos de acusación constitucional, que son numerosos y que se pueden prácticamente reunir en una sola causa, eh, pueden tener alguna discusión jurídica, pero por su misma naturaleza deben incorporarse, y ahí viene su debilidad, a un ámbito más jurídico que político. Por tanto, allí sí cabe hablar de que los indicios, los testimonios, deben tener cierto grado de verosimilitud y cierto grado, no Ahora, de probanza judicial, sino de una especie de probanza parlamentaria. O sea, de acuerdo, deben ser creíbles. claro. Ahora, si se produce este momento a favor de la vacancia contra el presidente Castillo, no es solamente por las declaraciones de la señora López. Eso es, como dijimos al principio, son las gotas que rebalsan un vaso que estaba a punto de Ya, rebalsar. lo de la Ahora, señora López es, digamos, hay es, gente de APP que dice, hay que corroborar el dicho de la señora no, López. Pero no, lo de la señora López está corroborando informes periodísticos no, ya pero digamos, anteriormente emitidos. pero yo le diría ahí que eso es entrar a la discusión de si hay una prueba o no. Lo que uno siente después de las declaraciones de la señora López es todo lo que se llama incapacidad moral, ¿no? Es decir, 4 gabinetes, designación de funcionarios sin ninguna capacidad técnica y profesional, solo relacionados con la militancia política y el activismo, la construcción del Partido Revolucionario, la sensación de que
el Estado empieza a implosionar desde adentro porque hay una estrategia. Y finalmente todo esto tiene que ver con la idea de gobernar contra la Constitución, pese a haberse elegidos por la Constitución. Yo le digo, si eso no es incapacidad moral para dirigir el Estado peruano, y encima le sumamos las declaraciones de la señora López, que ya puede ser incapacidad moral. Es decir, claro, podría haber un delito flagrante, ¿no? Así es, o sea, pero digamos, si seguimos el camino de la acusación constitucional, tenemos que tratar de corroborar indicios, en ese caso, hechos y testimonios. Lo de López no es que necesite ser corroborado, sino que lo de López corrobora los hechos producidos y recogidos e informados por periodistas de investigación sobre la visita, por ejemplo, de empresarios a la casa de Breña, que posteriormente, al cabo de muy pocos días, obtuvieron contratos millonarios del Estado. O sea, son hechos reales, son hechos comprobables. ¿Cuál es el problema? De que se necesitan 69 votos para aprobar la acusación constitucional en el Pleno. Pero esos 69 votos no pueden sumarse los integrantes de la comisión permanente, que es la que acusa y la que debe aprobar previamente. ¿Cuántos son miembros de la comisión permanente? 32. Si sumamos 69 a 32, vamos a encontrar 101. 101 es más que 2/3. Por tanto, ahí cabe la posibilidad de sospecha. En política no hay casualidades. Algunos de los que están proponiendo la acusación constitucional lo hacen de buena fe, pero podría haber otros que están planteando ese camino porque saben perfectamente que eso es mucho más difícil que convencer a los congresistas de una vacancia por incapacidad moral permanente con solo 2/3, menos que los 101. Ahora, de acuerdo. Quería hacerle una pregunta final, doctor Ernesto Álvarez Miranda. Si se produjera, digamos, la vacancia del presidente Castillo, bueno, la Constitución ordena que la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta, asuma el cargo. Pero, digamos, en el contexto político-social que vivimos, ¿no? De crítica, de, no sé cómo llamarlo, de implosión institucional. La sensación es que el Perú debería avanzar hacia unas elecciones generales, ¿no? Ese es el sentimiento probablemente mayoritario de la gente, de la sociedad. A ver, la Constitución nos dice que lo reemplaza a Castillo Dina Boluarte. Nos dice que en caso que Dina Boluarte cumpla su palabra y renuncie y para irse con Castillo, es la presidenta del Congreso la que asume y convoca elecciones. La presidenta del Congreso no tiene el respaldo o no ha sabido construir un respaldo, porque aquí ya entramos otra vez al plano político neto. Para tener un respaldo, la presidenta del Congreso tiene que negociar el gabinete ministerial. Eso en el Perú está muy mal visto, pero en toda Europa no es posible que una persona quiera asumir con sus amigos, sus compañeros de promoción o su partido el gobierno, sin compartirlo, sin abrir la base con integrantes y líderes parlamentarios de otros partidos. Eso es lo normal, porque si cada grupo parlamentario representa a un sector de la opinión, a un sector del electorado, esa famosa repartija, haciendo partícipe del gabinete a esos representantes de la mayor cantidad de grupos, no es repartija, es democracia, porque hago que ese gabinete transitorio, allí estén representados la mayor cantidad de peruanos, de electores. No es malo, es bueno, eso es democrático. A lo que una vacancia con la votación de 2/3 sí es posible de reunir, si es que la presidenta del Congreso
desde ya entre en negociaciones y elabora una alianza gubernamental en la que todos estén representados y en la que nadie pueda cumplir pues, su programa ideológico, pero sí estén todos de acuerdo en un programa de emergencia, consolidar la lucha contra la epidemia, la pandemia, consolidar y disminuir los efectos económicos de esta emergencia, de esta pandemia, y trazar lo que podría ser las reformas inminentes, una verdadera reforma política que nos evite volver a elegir a otro Congreso y a otro presidente con estas reglas electorales. De acuerdo. Luego, una reforma judicial y una reforma educativa profunda que nos acerque al desarrollo, porque sin educación no hay desarrollo. De acuerdo, don Ernesto Álvarez Miranda, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Seguramente seguiremos más adelante y que el optimismo sea el sentimiento que reorganice una salida para el país, ¿no? Terrible momento, pero enorme posibilidad de cancelar un pasado, unas prácticas, en fin. Le agradezco infinitamente por A todo usted las esto. gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.